Hola, bienvenido al tercer vídeo de esta serie de inscripción al programa de Igual Activa en el curso 2025-2026. En este vídeo te voy a dejar ya mismo una conversación que he tenido con Ismael, donde vamos módulo a módulo de la formación de Igual Activa, desgranando qué es lo que vas a aprender, cómo eso va a cambiar tu manera de ver el entrenamiento y de trabajar, y cómo se une con los contenidos que has visto y cómo se van a unir con los contenidos futuros. También te recuerdo que tienes el vídeo número 1, todas las características del programa, el vídeo número 2, la metodología de trabajo, en la que verás cómo este vídeo y el otro tienen mucho que ver, porque al final la formación hace que tengas esa aplicación de la metodología y la metodología se ve muy facilitada para cualquier persona. Si viene con un programa de formación adecuado, vas a ver todas esas conexiones. Por lo cual, en este vídeo hemos elegido plantear la guía docente, ese plan de estudio en vídeo, mirándote la cara y demostrándote el compromiso que tenemos con tu desarrollo. Porque una vez más te lo recuerdo, mi objetivo no es que aprendas, yo no es que quiero que aprendas, es que necesito que aprendas, porque eso va a implicar que el servicio termina siendo mejor, y eso hace que más usuarios vengan y que más oportunidades a alumnos del grado de Ciencias de la Física y el Deporte podamos en los siguientes años ofrecerlos. Así que con todo esto te dejo ya la conversación que tuve y al final de todo te cuento cuál es el siguiente paso si esto te convence. Hola, soy Álvaro Carrera, coordinador del programa UAL Activa y formador en esta metodología. Yo soy Ismael García, exentrenador de Bola Activa y actual formador de esta metodología. En este vídeo vamos a ver módulo a módulo toda la ruta de aprendizaje para que puedas saber qué cosas vamos a estar aprendiendo y cómo impacta eso en tu futuro profesional. Bueno, Álvaro, esta es ya la tercera edición de esta formación, por la que han pasado más de 60 alumnos en estos 3 años. Nos ha permitido todo este trayecto afinar qué contenidos necesitamos clave para hacer sesiones efectivas. ¿Qué te parece todo esto? Total, porque al final una de las cosas era que nosotros sabíamos qué contenido necesitaban los alumnos y poco a poco hemos ido afinando para cubrir mejor sus necesidades, incluso también escuchando a los alumnos que habían pasado por la formación, luego entraban al mercado laboral, hacían algunas formaciones o tenían experiencia. Yo me acuerdo que siempre le pregunto, oye, ¿qué es lo que a ti te hubiese gustado como alumno haber escuchado? Y eso nos ha ido haciendo que cada año vayamos cambiando la formación para hacer que cualquier alumno, sea que tenga más formación, tenga más experiencia o menos, pueda aprender una metodología rápido de aprender y fácil de aplicar. Bueno, Álvaro, me has estado comentando todo este tiempo atrás que este año le has estado dando vuelta a un concepto, ¿no? Cuéntame un poco qué va a guiar esta formación 2025-2026. Efectivamente, hay un concepto que va a cambiar la formación por completo, no tanto los contenidos, que eso iremos ahora un poquito más adelante viendo módulo a módulo que vamos a aprender, pero sí hay un elemento que va a ser transversal y es el concepto de prueba de experiencia. Sería un poco el equivalente a la prueba de vida cuando hay un secuestro y demuestran que la persona realmente está viva como para hacer cualquier tipo de negociación, etcétera. Realmente nosotros es lo mismo, pero en el sector profesional. ¿Por qué? Porque cuando salimos de la carrera, cuando salimos de cualquier formación, lo que siempre esperamos es un título. Pero ¿eso realmente marca la diferencia? Porque estoy seguro que cuántos alumnos estudiaron contigo, cuántos se graduaron, a lo menos unos 80 alumnos por promoción, en la mía también, en cada uno de los años. Todos tenemos el mismo título. Por lo cual, ¿en qué nos diferencia? Estoy seguro que no a todas las personas le dejarías entrenar a tus padres o te pondrías tú totalmente en sus manos. Pero ese concepto de prueba de experiencia, lo que sí ponemos en valor es realmente lo que has vivido, lo que has aprendido y que ese concepto sea demostrable. Porque quien mejor habla de tu trabajo no eres tú mismo, son las personas con las que estás trabajando. Pero claro, eso de la prueba de experiencia, ¿cómo lo llevamos a la vida real? Publicar vídeos, redes sociales, habrá gente que no esté dispuesta a ponerse en esa situación. ¿Cómo lo vamos a hacer realmente? Efectivamente, porque al final una de las cosas que hemos estado viendo es que tú tienes que generarte el material suficiente, ya sea en testimonios con tus propios usuarios, en testimonios con tus propios coordinadores o formadores, y no tienes por qué publicar eso. Lo único que queremos es que, uno, sepas hacerlo, sepas registrar esa historia y la tengas guardada, para que tú en el momento que tú quieras puedas tirar de esa historia que al final has vivido. ¿Para qué? Para que al final cuando llegues a un currículum lo puedas ser un valor diferencial o otros clientes. Por lo cual, no hay que tener miedo de decir, voy a publicar cosas, no sé si querré o no querré. Simplemente queremos que sepas tener esa documentación para que sea eso lo que hable por ti. Así que con todo esto vamos a ver exactamente en qué consiste la formación, que la tenemos muy bien dividida en dos partes. Uno, un modelo que podríamos decir más básico y otro modelo avanzado. Ismael, cuéntame bien qué compone cada una de las partes. Pues básicamente el modelo básico entrenamos en grupos reducidos donde cada persona hace un mismo entrenamiento. El modelo avanzado, por así decirlo, lo que hace es entrenar a personas dentro de un grupo. Aunque compartan el espacio, su programación o su individualización del entrenamiento
es diferente. Genial, pues con esa programación, con ese mapa, vamos a ir explorándolo para que al final cualquier alumno que esté viendo este vídeo pueda saber qué es lo que va a aprender y cómo estos contenidos impactan en su vida. Vale, Álvaro, comenzamos con el módulo 1, sistema de trabajo. ¿Qué vamos a ver en este módulo? El objetivo general de este módulo es ser consciente de que tenemos que pasar de alumnos a profesionales y a partir de ahí entender y tener una idea común de cuál es nuestro paradigma de trabajo, cómo entendemos el entrenamiento, porque a partir de ahí se va a ir desarrollando todos los contenidos que veremos ahora en vídeo. Y con eso quiero que vayamos viendo también si estos módulos estarían en el top 3 de cada uno. Así que, ¿este módulo estaría dentro de tu top 3 de todos los módulos de formación? A priori no, pero me gustaría hacer una mención especial porque este módulo como que sienta las bases de toda la formación, pero el que más me gusta No es este. no lo catalogaría como este. ¿Vale? En mi caso sí estaría dentro de ese top 3 porque es para mí el resumen de toda la formación, lo que te cambia el paradigma de visión de cómo entendemos el entrenamiento, así que yo sí lo meteríamos, así que veremos en los próximos módulos a ver cuál es ese top 3 de cada uno. ¿Qué aprenderemos en este primer módulo? Pues los contenidos exactos que vamos a estar viendo, aunque siempre meteremos alguna sorpresita por medio, en general hemos dicho que es entender que tenemos que pasar de alumnos a profesionales, por lo cual hay un apartado bastante importante de nuestro propio desarrollo como persona. Luego, en materia puramente de entrenamiento, es entender qué es el movimiento y cómo se produce el movimiento. Porque aquí, una pequeña siempre aclaración, el movimiento es inconsciente, por lo cual tiene sentido que a nivel de aprendizaje motor estemos recurriendo a esos mensajes de espalda recta, no flexiones la columna o indicaciones demasiado directas. Bueno, lo pondremos en duda, iremos viendo, sabiendo todas las variables que influyen en el movimiento, cómo nosotros como entrenadores podemos ir influyendo en cada una de esas partes. Una vez que ya tenemos un paradigma común y un lenguaje sobre el cómo enfocamos los entrenamientos, ahí sí, tú das una parte donde vemos cómo va a ser toda la metodología, cómo separamos las sesiones, qué partes las compone, incluso un poco qué ejercicios podrían estar apareciendo. Simplemente para tener una visión global de qué es la formación, todo lo que vamos a estar aprendiendo, para luego ir módulo a módulo en cada uno de los contenidos. Efectivamente, la parte en la que doy yo está más enfocada en la sistemática de trabajo, en una sesión tipo, por así decirlo, donde cualquier persona, ya sea que tenga experiencia o no, puede coger o ayudarse de esa plantilla para realizar esas sesiones en Ola Activa. Entendemos que hay varios perfiles dentro de Ola Activa, algunos con más experiencia que otros, pero al final eso es como una ayuda, no tiene que ser una guía ni se obliga a nadie a hacer las sesiones de esa manera. Simplemente dar más facilidades al alumno en ese sentido. Totalmente, porque al final es como esa red de seguridad que, oye, si no sé cómo hacer las cosas, aquí tienes una metodología clara y concreta. Incluso si ya sabes hacer las cosas, te invitamos a que pruebes esa metodología porque al final vas a ir viendo cómo cuando pasemos los diferentes módulos vamos a ir incorporando en esos cajones que vamos a ver en la formación pues nuevos contenidos y prepararemos a la gente para que esté mucho más fuerte. Y una cosa que me gustaría añadir al respecto es que no es totalmente estanco. Si hay opción a ampliar esa metodología, estamos totalmente abiertos a que se pueda variar en algún momento. Total, muchas veces lo comentamos. Al final, uno de los objetivos es tener esa base sobre la cual luego vayamos construyendo tanto la formación como fuera de ella. Por lo tanto, Álvaro, ¿qué va a cambiar en la mente de un alumno o en la manera de trabajar de un alumno después de pasar por este primer módulo? A nivel de entrenamiento, lo primero que va a cambiar es que vas a enfocar los entrenamientos de un paradigma totalmente distinto. No tanto centrado en tu metodología, en tus ejercicios, sino siendo consciente que tienes una persona al frente y tú eres un guía para que va a acompañar a esa persona. Ese va a ser el cambio más grande, es que te cambias de posición a la hora de enfocar todos los entrenamientos. Módulo 2, metodología del entrenamiento de fuerza. ¿Qué vamos a ver en este módulo y cuál es sobre todo ahora mismo el objetivo principal? El objetivo principal es darle una guía al alumno que tenga una estructura de sesión donde veremos calentamiento, parte de fuerza y opcional alta intensidad. Al final lo basamos el entrenamiento de fuerza en patrones de movimiento y con eso vamos a estar trabajando durante los primeros meses de Ola Activa. ¿Estaría dentro de tu top 3 este módulo? Tampoco estaría dentro de mi top 3. Vale, yo tampoco lo metería porque realmente una vez que lo mira más adelante creo que es demasiado básico, pero sí es verdad que ahora mismo justamente es una gran ayuda para esos alumnos, pero es verdad que tampoco estaría en el top 3. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno en lo que vamos a ver en este módulo. ¿Qué cosas van a aprender los alumnos? Pues basándonos en la estructura de sesión que explicamos tanto en el módulo 1 y lo recogemos en el módulo 2, vemos cuáles son los bloques que fundamentan esa estructura. En el primer bloque, la preparación al movimiento, vemos contenidos como input de aferencia, vemos tema de respiración y vemos tema de movimiento. En el segundo bloque, más enfocado en la potenciación, por así decirlo, vemos también tema de movimiento, tema coordinativo interno y coordinativo externo y la parte de fuerza, en la que basamos, por así decirlo, en dos bloques, ejercicios de capacidad y ejercicios de calidad. Por último, vemos la parte de más sistema energético, donde nos basamos en tres vías energéticas: la vía glucolítica, la vía oxidativa y la vía de la fosfocreatina. Y esto, Ismael, ¿cómo se une con lo que vienen viendo los alumnos en los módulos anteriores? Pues desde el primer módulo que vimos la estructura de sesión, ahora la rellenamos con todas las variables posibles, con todos los patrones de movimiento, dándole al final una guía paso a paso, por así decirlo, al alumno. Entonces, Álvaro, ¿cómo va a cambiar
la forma de trabajo de un alumno después de ver estos contenidos del bloque del módulo 2? Yo lo veo muy claro porque le vamos a dar una estructura al principio muy fácil, muy sencilla y sobre todo muy bien organizada. De forma que si los alumnos que tengan más formación o menos formación empiezan a aplicarlo, es que se lo vamos a dar todo relleno y la única cosa va a ser cómo ellos consiguen aplicarlo con las personas, porque va a ser sobre todo el mayor aprendizaje que vamos a utilizar de cara al siguiente módulo. Pasamos al siguiente módulo, módulo 3, estrategias de comunicación y aprendizaje motor. ¿Qué veremos en este módulo? El objetivo general de este módulo es resolver esa problemática de, oye, ¿por qué por mucho que lo digo, las personas no terminan moviéndose de la manera en la que creen? Por lo cual es darte más soluciones para esas personas que se les resisten moverse como tú quieres que se muevan. Y aquí te pregunto, Ismael, ¿estaría dentro de tu top 3 este módulo? Tampoco estaría dentro del módulo. El mío tampoco, porque volvemos un poco, creo que con el concepto que hemos estado hablando antes, son módulos muy básicos y creo que realmente el potencial de esta formación viene un poquito más adelante, pero necesitamos construir sobre una base sólida. Yo creo que sé cuál es el tuyo, pero Para el me lo hermano guardo, me lo descubierto. guardo. Y ahora, Ismael, cuéntame cuáles son los contenidos exactos que van a poder aprender los alumnos en este módulo. En este módulo empezaremos viendo estrategias de comunicación para ver cómo nuestra comunicación puede aumentar o disminuir la alianza terapéutica. También veremos la modulación proprioceptiva, qué tipo de tareas propongo para que aparezca el movimiento que quiero que aparezca. Y luego, por último, vemos también estadios del aprendizaje para entender cómo un ser humano de verdad aprende y cuáles son los pasos que estamos dando para llegar a ese objetivo. Sí, porque además en ese parte de estadios del aprendizaje me gusta mucho cuando muchas veces quizás nos podemos saltar gran parte de los estadios del aprendizaje que muchas veces encadenan al usuario a poner demasiado foco y cogemos un plan alternativo. Pero eso ya lo verán en la formación. La idea de eso es generar un plan de progresión y regresiones y luego entender cuáles son los siguientes pasos que tenemos que ir dando. Todos estos contenidos que hemos estado comentando, cómo se relacionan con los módulos que hemos visto anteriormente. Realmente es dar la solución y resolver los problemas de todo lo que hemos visto anteriormente, porque hasta el módulo 2 los alumnos todavía no habían empezado a trabajar con las personas. Ahora sí, por lo cual llevan una semana, 2 semanas de experiencia y es poner exactamente la solución a toda la problemática de los contenidos que hemos estado viendo. Por eso se une perfectamente con los contenidos anteriores. Y entonces te pregunto, ¿cómo esto va a cambiar este módulo la forma en la que ellos van a estar trabajando? Creo que es de los módulos que más problemáticas resuelven, porque muchas veces nos encontramos la situación de, como he comentado antes, de no aparece el movimiento que he planteado y me ciego en dar indicaciones muy directas de pon este pie aquí, la espalda de esta manera, la rodilla hacia este lado, y muchas veces la persona no tiene el control o no domina ese movimiento y no acaba apareciendo lo que queremos que aparezca. Con este módulo damos herramientas para que propongan las tareas necesarias para que aparezca el movimiento que tú quieres que aparezca. Yo creo que ahí, sobre todo por sintetizarlo en una frase, que antes la herramienta que utilizaban los alumnos muchas veces eran instrucciones directas y ahora son otro ejercicio que le enseña al usuario de manera inconsciente a moverse como queremos que se mueva. Siguiente módulo, módulo 4, evaluación en intervenciones de ejercicio físico. ¿Cuáles son, Álvaro, los objetivos generales de este módulo? El objetivo general de este módulo va a ser conocer qué es exactamente lo que estamos trabajando, qué es las posibilidades que podemos estar trabajando y dónde se están quedando los usuarios, para que nosotros como entrenadores tengamos el control real de esta intervención. Y, Isma, ¿este módulo está en tu top 3? Tampoco. Y creo que este tiene WhatsApp porque nunca ha estado en el top y todas las formaciones las acabamos cambiando todos los años. Efectivamente, este es el módulo que más lleva cambiando. Yo creo que ya este año vamos a orientarlo bastante bien, porque una de las cosas hablando con los alumnos, el año pasado este módulo a muchos se les atragantaron. Y no era por los contenidos, porque después nos decían si el contenido es valioso, pero la forma en la que lo estábamos explicando no habíamos dado con la tecla. Por lo cual, este año tenemos una nueva visión totalmente diferente, aunque el contenido es el mismo, es que sean conscientes de dónde están sus usuarios y hacia dónde tienen que llevarlo. Por lo cual, de momento, no estaría en el top 3. Vamos a ver este año cómo se desarrolla. ¿Y cuáles son los contenidos de este módulo para la evaluación de la intervención? Pues si una que ya hemos venido aprendiendo de cómo se tenemos que estar trabajando, cuáles son las tareas, ahora lo que proponemos es una herramienta para poder registrar exactamente cómo de competentes son cada uno de los usuarios. Por lo cual aprenderemos a registrar en esa herramienta que la ventaja que tiene es que a la hora de registrarlo estoy viendo dónde están los usuarios y qué cosas no están haciendo. Porque ahí lo que estamos buscando y lo que sabemos que a todos los entrenadores nos pasa, sobre todo cuando empezamos a coger muchas más horas de entrenamiento, es que tendemos a caer siempre en los mismos ejercicios, donde me resulta cómodo y al final no vamos apretando cada vez más al usuario hacia las posibilidades de movimiento. Incluso, que lo comentaremos más adelante, vemos como cuando llegan los módulos finales, muchas veces no hemos trabajado lo que teníamos que estar trabajando. Por lo cual, veremos cómo funciona esa herramienta, empezaremos a registrar y a partir de ahí tomaremos el control de esa intervención. Y también tenemos otro apartado y es porque creo que llega el momento donde podemos empezar a prestar atención a lo que estamos haciendo, a lo que los propios alumnos están experimentando. Y como decíamos que este año el concepto
eso de prueba de experiencia tenía mucho peso, es ahora en ese momento donde veremos qué cosas hemos estado haciendo, cómo estamos cambiando con las personas, quiénes son realmente nuestro tipo de perfil de usuario, y entonces le daremos un poco de orden para que ellos vayan aprendiendo a saber qué es importante para generar esa prueba de experiencia que iremos viendo a final de curso. Por lo cual tenemos ahí un módulo dividido, parte de contenido de cómo enfocar las sesiones de entrenamiento para ser mejor entrenadores y luego cómo mejorar como profesional y que ellos tomen el control de su futuro. Así que, Ismael, ¿cómo va a cambiar esto la forma de trabajar de los alumnos? Pues bastante, porque es verdad que en un principio lo planteamos para que ellos registrasen todas las sesiones, pero se puede hacer un poco tedioso ese registro diario. Pero sí es verdad que lo que comentas de por dónde me he quedado trabajando con esta persona y tener también un control de qué es lo que se está haciendo. Es decir, si a mí me interesa trabajar, por así decirlo, una sentadilla desacelerativa a una sola pierna, pues saber qué he trabajado previamente para saber si esa persona es capaz de hacerlo o no hacerlo. Sobre todo también en el tema sustituciones. Se dan muchos casos que, por lo que sea, no puedo asistir a una sesión de entrenamiento y me tiene que sustituir un compañero que nunca ha trabajado con mi grupo. Necesita saber cómo está este grupo, cuáles son los niveles de fuerza, en qué aspectos hemos trabajado, unilaterales, bilaterales, todo ese tema se ve en esa plantilla. Le damos respuesta a toda esa problemática. Además, una cosa que no hemos mencionado es que, porque todavía lo tenemos en desarrollo, es que tú vas a poder descargar toda esa información, como decías, para mandárselo a otro compañero. Incluso introduciremos en medio procesos de inteligencia artificial que sea la propia IA entrenada por nosotros la que te ayude a decir, oye, ¿qué tenía que tener en cuenta con este grupo para hacer una sesión? O voy a hacer la sustitución del grupo tal, aquí tienes la información. ¿Puedo hacer un empuje por encima de la cabeza? Y va a decir, oye, pues no has hecho antes un empuje en diagonal, no has hecho un empuje horizontal, por lo cual creo que te la estás jugando. Entonces, siempre como la inteligencia artificial se está introduciendo, también dentro de la formación vamos a ir viendo cómo se integra en nuestros procesos. Por una cosa que mencionamos, hacer el camino de los entrenadores muchísimo más. Llegado a este momento, termina el año natural, llega la época de exámenes, por lo cual ahí los alumnos se van a poder relajar un poco para poner toda su atención en los exámenes, porque también su prioridad, obviamente, es sacarse la titulación. Esto es un complemento que lo tiene que ir acompañando. Entonces, ahí tenemos un parón formativo hasta la vuelta de los exámenes. Una vez que retomen los exámenes, también aprovechamos para hacer ese cambio de bloque. Pasamos de entrenar a grupos y ahora vamos a empezar a entrenar a cada una de las personas del grupo de manera independiente. A mí me gusta mucho la visión cuando vemos que en una sesión de entrenamiento tenemos como 5 planificaciones y la gente comparte lo que es el espacio, pero cada uno tiene su metodología. Y además, Ismael, te quiero preguntar porque ese concepto tú lo desarrollas en tu sitio de trabajo en ámbito de readaptación. Cuéntame un poco cómo lo haces porque entrenas o readaptas más de una lesión simultáneamente. Al final lo que ponemos en valor nosotros es la planificación individual de cada persona, no tanto el one-to-one, como se dice, sino que cada uno tiene su plan de trabajo. Por lo tanto, no importa que compartan espacio, porque al final cada uno va a realizar lo que necesita realizar para su readaptación. Más allá de ser una optimización del espacio y de la programación de cada persona, también creo que es bastante valioso porque la socialización durante el proceso de una readaptación de lesión creo que también es bastante beneficioso para una persona. Entonces también ahí como que matamos dos pájaros de un tiro. Efectivamente, y eso en Nueva Activa lo están viendo porque todo el mundo empezamos a entrenar en el mismo grupo con tareas muy similares, aunque siempre adaptado a la persona, y a partir de ahora, en los módulos que vienen adelante, van a ir viendo que, oye, a lo mejor tú tienes que trabajar algo en triple flexo y yo algo en bisagra de cadera. Y empiezan los entrenamientos a hacerse de manera diferente. Así que para llegar a ese objetivo, vienen los módulos siguientes. Por lo tanto, primer módulo de este nuevo bloque, módulo 5, neurociencia del dolor y de la activación muscular, que es lo que vamos a ver dentro de este módulo porque telita. El objetivo general es entender que el output motor, es decir, el movimiento que nosotros vemos, se depende de procesos neuroplásticos y procesos corticales. Por lo cual, si entendemos todos los subprocesos, todos los elementos que están influyendo, que ahora lo iremos viendo, pues vamos a asegurarnos que tenemos el control de cómo incidir en cómo se mueven las personas. Así que es pasar de ver musculaturas, ejercicio y tal, a entender esos procesos internos. ¿Y este, Ismael, estaría dentro de tu top 3 de módulos? Este módulo está dentro de mi top 3, pero no ocupa los primeros puestos. Yo diría que es mi top 3. ¿Vale? En este caso, para mí, estaría en el top 4. Estaría ¿Vale? a las puertas porque creo que hay otros módulos que tienen mucho más impacto, aunque tengo que decir que de los módulos que creamos al inicio ha sido el que más estable se ha mantenido y el que yo creo que rompe mucho el esquema de cómo son los entrenamientos y ahora iremos viendo puramente los contenidos. Pero estaba ahí en las puertas del top 3. Vamos ahora con los contenidos exactos que se ven en este módulo. Cuéntame un poco. Pues ahí primero lo tenemos dividido en dos grandes partes. Por un lado es entender qué es el dolor, cómo se manifiesta, porque tenemos que ser conscientes. Toda persona con la que vamos a trabajar en algún momento de nuestras intervenciones va a presentar dolor en las sesiones. Y me atrevería a decir que en muchas ocasiones nosotros como entrenadores somos los que más hacemos que ese dolor se amplifique y se perpetúe en el tiempo. Por lo cual tenemos que conocer qué es el dolor, cómo funciona, cómo se manifiesta, cuáles son los procesos que hay detrás y sobre todo cómo nuestras acciones influyen en eso. Y luego, sabiendo esos elementos, vamos a ver cómo podemos mitigarlo. Cómo podemos hacer que si una persona de repente viene con una sesión con un poco más de agujeta, con una estructura un poco más inhibida o más
más contraída, podríamos decir, cómo podemos optimizar su estado para que durante la sesión podamos tener un mejor resultado. Y luego, una vez que ya hemos visto todos esos contenidos más, digamos, centrados en el dolor y cómo podemos los entrenadores lidiar con eso, pasamos a cuál es el proceso de la activación muscular, porque realmente al final tanto el dolor como el movimiento es un output del cerebro, por lo cual hay muchos procesos internos que son muy comunes. Entonces, cuando ya vemos más la activación muscular, cómo se produce y cómo podemos fomentarla, empezaremos a trabajar desde esa visión a ver qué tipo de tareas podemos introducir y cuándo podemos introducirlo. Para ser más exacto, hablamos de alteraciones del sistema nervioso, ¿Correcto? hablamos de herramientas más allá del movimiento, ¿no? Cuéntame un poco de esas herramientas. ¿Qué es lo que podemos ver dentro de ese módulo? Pues fíjate, una de las cosas va a ser entender cosas que hemos estado planteando de antemano. Es decir, ¿por qué utilizamos al inicio muchas veces el foam roller o por qué lo utilizamos al final? Cuando a lo mejor al inicio quiero activar y luego quiero relajar. ¿Cómo es posible eso? Porque realmente ese estímulo no estamos buscando el nivel de la fascia. Lo que estamos buscando son los cambios neuroplásticos que eso produce o las potenciaciones, las isometrías que estamos haciendo en rangos concretos, no de un patrón, sino ya de un músculo en concreto. Eso nos va a abrir una ventana donde ese músculo va a poder mandar más puntos de fuerza. El tema de la vibración, el tema del láser, el skill training, es decir, cómo hacer que la tarea tenga un margen de error muy pequeño y ya no me importa la carga que estamos moviendo, es la intencionalidad y esa excitabilidad cortical y cómo podemos generar las sesiones para estar lo mejor predispuestos a hacer ese movimiento. Todos estos contenidos que me estamos hablando son bastante novedosos para los alumnos. ¿Cómo crees que van a poder implementarlos en sus sesiones de entrenamiento? Realmente ya han ido haciendo algunos de los ejercicios que ahora le vamos a dar justificación y explicación. Más que nada porque al inicio no te podemos explicar absolutamente todo, pero sí ahora es cuando empiezas a entender esa parte de los calentamientos. Y ahí empieza a coger mucho más protagonismo, aunque ahora veremos exactamente cómo cambia su manera de trabajar. Pero el objetivo es abrirle un nuevo abanico de un mundo entero que existe a nivel de contenido de formación para que ellos puedan aplicarlo y ver cómo eso tiene un impacto directo. Porque es en ese momento donde cuando llevamos trabajando mucho tiempo van a seguir viendo personas que presentan dolor, que presentan limitaciones y con todo lo que hemos visto no consiguen sacarlo adelante. Así que se sigue uniendo al trabajo que ya llegan haciendo, simplemente metemos un bloque de neurociencia que abre un mundo de posibilidades. Así que, Ismael, con esto, ¿cómo cambia la manera de entrenar un alumno cuando pasa por este módulo? La verdad es que cambia bastante porque pasamos de ver el entrenamiento como ejercicios, series, repeticiones, intensidad y vamos viendo cómo podemos modular ciertos procesos del sistema nervioso. Entonces creo que le da bastantes herramientas, no solamente en la parte técnica de ejecución de las sesiones de entrenamiento, sino también a nivel profesional para dedicarse al mundo del entrenamiento o de la redactación de lesiones. Sobre todo lo que hablamos siempre, si no tienen claro ellos el proceso, no entienden el por qué está pasando lo que está pasando, no van a saber responder o resolver ese problema. Por lo tanto, creo que es una herramienta bastante interesante a la que le van a poder sacar mucho partido. Y además una cosa que nos comentan los alumnos que realmente hay una parte de estos contenidos que dicen es que no la puedo aplicar dentro de Oval Activa. Y es cuando llega este bloque, el bloque avanzado, es cuando habrá parte de ese contenido que sí podamos aplicarlo por el tipo de perfil de personas que tenemos, pero es que no queremos solamente limitarnos a este tipo de entrenamiento. Si queremos darte todas las herramientas que conocemos a día de hoy para hacerte el mejor profesional posible y muchos de estos contenidos, cuando llegues a un entorno de una clínica de fisioterapia en ámbito de redactación de lesiones, ahí ya cobran mucho más importancia. Aquí tendrás algunos casos puntuales, puede que tengas más suerte o menos suerte en base a los usuarios que tengas, pero no, como digo, no queremos limitarnos solamente a lo que vas a trabajar, sino a todo el potencial de trabajo que puedes tener. Así que ahí también se empieza a diferenciar y aunque ahora en las sesiones vean que hay cositas que se han cambiado, porque van a cambiar bastantes cosas, pero cuando entren ya a una clínica verán que gran parte del trabajo se hace con este tipo de tareas. Pasamos al módulo 6, optimización del miembro inferior. Ismael, ¿cuál es el objetivo general de este El módulo? módulo lo que vamos a ver es todas las características de la articulación desde el miembro inferior, desde el pie, tobillo, hacia la rodilla y hacia la cadera. Sobre todo para dotarle de una visión mucho más profunda de cómo se compone tanto cada articulación como los músculos, cómo se interaccionan entre ellos con esos subsistemas de movimiento y luego cómo eso se puede trabajar de manera mucho más específica. Pasamos de entrenar de manera más global a una manera un poquito más analítica, sin perder el foco de que tienen que responder a una sesión de entrenamiento en la salud. No estamos en una clínica de fisioterapia para ir tan al detalle a redactar ciertas lesiones. Entonces a mí me gusta bastante porque diseccionamos diferentes articulaciones y me quedo bastante contento con este módulo. ¿Estaría dentro de tu top 3? Sí, estaría entre mi top 3. Y en mi caso sí que estaría en el top 3 porque ya hemos dicho el módulo 1 estaría en uno de ellos, pero este sí que estaría sobre todo por el cambio de chip donde vamos a hacer, de centrarnos antes de entrenar a grupo y ahora empezar a entrenar a personas y para eso tengo que conocer exactamente cómo se mueve cada una de esas articulaciones, así que estaría dentro del top. Y con esto, Ismael, ¿qué es lo que van a ver exactamente dentro de este módulo? Pues van a ver anatomía y biomecánica de la articulación del tobillo y del pie, de la rodilla y de la cadera. ¿Qué estructuras más allá de huesos ser relevantes? Por ejemplo, nivel de tendones, nivel de musculatura y cómo eso puede marcar
marcar una diferencia en la manera de entrenar. Y por último, cómo se interrelacionan cada una de esas articulaciones para generar algo mucho más complejo como puede ser un apoyo eficiente. Porque además, una de las cosas que introduce este módulo es precisamente eso que has dicho, esa relación entre las estructuras, porque todos hemos visto anatomía, todos hemos visto biomecánica y sabemos origen, inserción y función de un músculo en concreto, pero ¿cuántos de esos músculos o cuáles son los músculos que interaccionan y relacionan con el movimiento global de un pie? Y cómo el movimiento de un pie luego se relaciona con que yo vea un valgo de rodilla o no. ¿Y quién es el culpable? ¿Es el tobillo? ¿Es la cadera? Al final, el conocer cada uno de los elementos por separado y cómo se relaciona es cuando nos da ayuda y nos da mucho más recursos para saber lo que al final buscamos, cómo hacer un apoyo eficiente, cómo hacer una triple flexotensión eficiente, pero lo enfocamos desde tener esos elementos estructurales que funcionen muy bien para que el movimiento global de manera inconsciente mejore su forma de mover. Bueno, Álvaro, y a mí me surge la duda de por qué este contenido no se ve antes en la formación, si es tan relevante. Es cierto que este contenido para mí es de los más importantes porque si tuviésemos que empezar un entrenamiento, realmente empezaríamos analizando cómo se mueve cada una de las articulaciones. Pero la realidad es que los alumnos no estamos en ese momento, en las primeras sesiones, pensando en cómo se mueve el tobillo. Ni siquiera somos conscientes de verlo. A mí me gusta poner la analogía cuando haces tu primera clase de conducir, que dices, tío, ¿cómo narices voy a estar mirando el retrovisor, la caja de cambio, los pedales, el peatón, escuchando a otra persona? Hay tanta información que nos abruma. Pero ahora, seguramente vamos conduciendo, vamos escuchando la radio, vamos teniendo una conversación y es porque a medida que vamos profesionalizando, a medida que vamos automatizando ciertos procesos, liberamos espacio mental para poder prestar atención a nuevas cosas. Por eso las primeras sesiones de todo vienen con unos nervios de ¿cómo voy a hacer yo para trabajar con alguien? No me voy a estar fijando en cómo se mueve el pie. Ni siquiera voy a gastar tiempo a nivel formativo en darte esos contenidos. Pero cuando ya te has ido evolucionando, has ido aterrizando todo y vas uniendo todo lo anterior, ahora sí puedes mirar articulación por articulación. Por lo cual, para mí es un contenido que realmente debería aparecer mucho antes, pero no está en el timing temporal del alumno. Por lo cual lo hemos puesto cuando ya la persona ha pasado el examen, ha relajado muchas veces la intensidad y ahora sí que podemos ir un paso más allá. Así que, Ismael, cuéntame cómo va a cambiar la manera de trabajar de un alumno después de pasar por este módulo. Aquí creo que se viene la mayor parte de los cambios, porque van a encontrar muchas respuestas a por qué antes no salía el movimiento. Y es que, claro, al principio te enseñamos cómo se entrena, luego cómo podemos, con las estrategias de comunicación y de aprendizaje motor, qué podemos ir modificando, pero luego es que muchas veces hay modificaciones o alteraciones biomecánicas o anatómicas que dependen de cada uno, de la genética de cada uno, de la morfología ósea. Entonces, eso no se puede cambiar a no ser que empecemos a toquetear ciertos instrumentos como las cuñas, como el centro de masa adelantado o retrasado. Hay ciertos matices que podemos ir generando para dar respuesta a todas esas cosas que antes no salían. Efectivamente, incluso en las propias sesiones, lo que nos dice muchas veces los alumnos es que ahora el calentamiento empieza a hacerse mucho más extenso, porque es donde vamos a ir a darle a cada uno lo que va necesitando. El bloque de fuerza, todos vamos a seguir trabajando los patrones que hemos estado viendo, pero es verdad que ahí en ese bloque de calentamiento eso se puede hacer mucho más grande porque ya tenemos más recursos, los alumnos tendrán más recursos para hacer esos entrenamientos. Y sobre todo también se une con los módulos anteriores porque hablábamos de ese cambio temporal en el que ya empezamos a trabajar con personas dentro de un grupo, pero la planificación de cada persona respondía a sus características. Entonces, sabiendo cómo funcionan las articulaciones, ahora puedo decir, vale, pues Manganito va a trabajar esta cosa y Pepito va a trabajar esta otra cosa. Entonces le doy lo que realmente necesita. Antes estaba como más limitado, no tenía tanta herramienta. Sí, podríamos decir como calentamiento antes eran un poco más estables, generales para todo el mundo, y ahora sí cada uno tiene el foco en su calentamiento exactamente a lo que tiene limitado. Con esto pasamos al módulo 7, optimización del miembro superior. ¿Cuál es el objetivo de este módulo? El objetivo general es repetir lo mismo que hemos hecho en el módulo anterior, en el módulo 6, con el miembro inferior, ahora en el miembro superior. Pasamos de pelvis, cadera, columna, caja torácica y hombro y vamos articulación por articulación viendo cada detalle, cada cosa importante para darle la herramienta en la parte superior del tronco. ¿Y este módulo estaría dentro de tu top 3? No estaría dentro de mi top 3 porque realmente me siento mucho más cómodo trabajando el miembro inferior, aunque sí es cierto que se me da bastante bien trabajar con patología o lesiones de columna y de caja torácica. Yo creo que esta parte, la parte de la caja torácica, al final es un elemento core, nunca mejor dicho, de una planificación de entrenamiento. Pero es verdad que para mí tampoco estaría en el top 3 porque el cambio de chip, empezar a ver el cuerpo como esa estructura que se tienen que mover eficientemente para que el movimiento global sea bueno, ese cambio de chip ya lo hemos hecho con el modo anterior, por eso sí estaría. Y este nos da muchos recursos, pero no estaría en el top 3. Y una cosa importante, y es que puede que no esté en mi top 3, porque también son articulaciones mucho más complejas que las del miembro inferior.
superior. Entonces requieren de un entendimiento un poquito más elevado. Y con todo eso, Ismael, cuéntame, ¿cuáles son realmente todos los contenidos que van a poder aprender dentro de este módulo? Pues dentro de este módulo empezamos a ver movilidad relativa, ya no existe un solo plano de movimiento, ya empiezan a aparecer otros planos de movimiento, empiezan a ver cómo se interrelaciona diferentes musculaturas entre sí, vemos los subsistemas de movimiento que empezamos a ver en el módulo anterior, aquí también siguen presentes. Luego vemos también cómo deriva los ejercicios analíticos para pasar ya a algo más global, más funcional, como pueden ser los lanzamientos, el control de inercias. En definitiva, es un módulo que tiene bastante donde rascar y creo que van a poder aprovechar bastante. Sí, porque van a estar viendo, por un lado, caja torácica, Raki, lo que podemos llamar tradicionalmente core, ¿no? Que entraremos mucho en profundidad y meteremos esos matices que realmente no sean terminológicos para clasificar, sino matices que nos dan herramientas de saber qué tenemos que estar trabajando y, por supuesto, todo el hombro y muy bien esa parte en la que se van conectando con todo lo que llevamos viendo para pasar a ejercicios mucho más funcionales, ¿no? Que son términos ahí que nosotros sí que podemos desarrollarlo con mucho más y sabemos de lo que hablamos, pero muchas veces se puede malinterpretar. Luego también le da muchas más herramientas para el calentamiento, igual que en el módulo anterior con el miembro inferior, en este caso con la caja torácica y con el miembro superior. Y esto, como estamos viendo, se une perfectamente con todo lo que hemos visto desde el módulo anterior. Porque ahí, Ismael, ¿cómo va a cambiar ahora la forma de trabajar de un alumno después de pasar por este módulo? Como decíamos antes, en el módulo anterior, en el miembro inferior, cambiaba, le daba ese matiz de individualización a cada persona. En este pasa lo mismo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que en la sesión de entrenamiento no puedo hacer una sentadilla porque no me llega la movilidad del hombro? Entonces, tengo recursos, sé cómo funciona la articulación del hombro para ir mejorando esa capacidad de movimiento de esa persona. Entonces, es bastante asequible que los chicos puedan ir mejorando esos patrones de fuerza que van a seguir trabajando con este tipo de módulos. Yo creo que es el momento donde ya el bloque de calentamiento y toda la parte de preparación al movimiento ya se ha expandido al completo porque hemos visto casi todos los elementos que tenemos que tener en cuenta y ahora vemos cómo se expande también el bloque de fuerza con el siguiente módulo. Módulo 8. Optimización del entrenamiento de fuerza. ¿Cuál es el objetivo general de este módulo? El objetivo general es que el entrenamiento de fuerza desemboque en la mayor expresión de la aplicación de fuerza. Para ello, vamos a ver pliometría, vamos a ver movimiento olímpico y vamos a ver cuándo es necesario aplicar ese entrenamiento. Y este, Ismael, estaría dentro de tu top 3 de módulos. Estaría en el top 1 de mi módulo favorito. Para mí, mira que me gusta este módulo, pero no lo pondría en el top 3 porque para mí hay un módulo especial que creo que cambia la regla del juego, pero sin duda es un módulo que los alumnos disfrutan una barbaridad y a nivel de ejecutarlo, impartirlo, me flipa bastante, pero ahí hay un detallito por el que no lo pongo en ese top. Y cuéntame, Ismael, ¿cuáles son todos los contenidos que van a estar viendo los alumnos en este módulo? Al final vemos cuál es el desenlace del entrenamiento de fuerza, que al final lo pasamos en el movimiento olímpico, no por el hecho de hacer un movimiento olímpico como tal, esto no se va a convertir en un club de halterofilia ni un bot de CrossFit, pero sí que es la mayor aplicación de fuerza y de velocidad, en definitiva de potencia, que podemos ver en la sala de pesas. Por lo tanto, creemos que es una habilidad que se debe desarrollar y también nosotros como entrenadores tenemos que tener la capacidad de poder enseñar un movimiento olímpico. Porque sí, toda la evidencia científica nos dice que ahí es donde mayor RFD se aplica, pero ahora, ¿cómo se hace eficientemente? ¿Me voy con la pica? ¿Me voy a diseccionar el movimiento paso por paso? ¿O hay alguna manera más eficiente de enseñar ese movimiento? Ahí es donde se responde en este módulo esa cuestión. Luego también vemos temas de pliometría, porque sí, lo asociamos como un tema de rendimiento, de cambio de dirección, de salto, etcétera, deportes de equipo, pero cualquier persona debe ser capaz de aplicar fuerza en rangos cortos de tiempo y a gran velocidad. Entonces, ¿cuál es la unidad mínima de pliometría que se puede ir trabajando para el usuario tipo, por así decirlo, para una persona normal? Vemos si es importante, si no es importante, qué se puede hacer dentro de una sala de entrenamiento y luego si lo quiere llevar al rendimiento, llévalo al rendimiento, pero esto va de salud y de trabajar con personas cotidianas. A mí una cosa mucho que me gusta de este módulo es que cuando las personas ya están fuertes, ¿hacia dónde seguimos avanzando? Es decir, ¿hacia dónde eso lo llevamos? ¿Simplemente que sean fuertes per se? No, realmente queremos que sean fuertes para hacer ciertas tareas que antes no podían, ya sea por hacer un movimiento olímpico, como decías, que es la máxima expresión de fuerza y velocidad, como también de la pliometría, que es mover su cuerpo a altas velocidades con cada aceleración y desaceleraciones, por lo cual es como una consecuencia o como un punto, pero no es sí de ir buscando a qué quiero hacer esa metodología de trabajo. A mí me gusta mucho poner aquí el ejemplo de si nosotros ahora mismo alquilamos un Fórmula 1, nos vamos a una pista de Fórmula 1, no somos un piloto de Fórmula 1. ¿Por qué? Porque habéis cagado por muy poquita velocidad y sí, mira, estoy en un coche, estoy en un circuito, pero no soy un piloto. Lo mismo nos pasa cuando hacemos un movimiento olímpico con una pica. Estamos jugando a hacer halterofilia, estamos jugando a hacer un movimiento olímpico. No estamos utilizando, no se están manifestando las velocidades, la intencionalidad, los tiempos, no. Entonces creo que ahí perdemos mucho tiempo en enseñar esa parte cuando si lo unimos con todo lo que hemos estado viendo anteriormente y hacemos a las personas lo más fuerte en posiciones, en rango, intenciones, ya tiene toda la materia prima, podemos decir, para que cuando llegan aquí le explicas cómo
cómo se une cada una de las cosas que han estado haciendo y el movimiento va a aparecer solo. Por lo cual yo creo que es el momento en el que uniéndolo a todo lo que han visto es cuando van a decir: wow, ahora estoy fuerte para hacer esto. Pues yo creo que ahí es el momento que también los alumnos tienen que ser conscientes que si han ido trabajando todas las cosas, van a llegar perfectos. Y nos ha pasado muchas veces que dicen: uff, aquí tiene que haber trabajado más. Y efectivamente es que si hemos dejado cosas por entrar en esa inercia, por eso el módulo 4 era tan importante, si hemos ido dejando algunas cosas que no hemos trabajado, llegamos ahora y no puedo utilizar lo que necesito. Por eso este año iremos guiando muchísimo más a los alumnos para que ellos lo puedan experimentar y sus usuarios puedan brillar mucho. ¿Y esto cómo cambia la manera de actuar en las sesiones de entrenamiento? Pues aquí para mí hay dos cosas. Uno, si has hecho todo lo que tenías que estar haciendo, van a empezar a aparecer nuevos ejercicios, nuevas tareas y no vas a tener el miedo de, uff, saldrá bien, saldrá mal, se caerá la persona. ¿Por qué? Pues sabes que tienes todos los prerequisitos necesarios. Y por otro lado, si no has trabajado esos prerequisitos, vas a ser consciente de que el hombro se tiene que mover bien, que la caja torácica se tiene que mover bien, que los patrones tienes que ir y al final te va a dar ese toque de atención a decir: vale, le voy a dar valor e importancia a lo que es realmente importante si quiero desbloquear esta nueva capacidad que, aunque muchas veces se ve en temas de rendimiento, porque ahí sí o sí lo necesita, pero oye, ¿por qué no podemos poner tan fuerte a nuestro usuario que estos ejercicios puedan desbloquearlo? Y para los entrenadores también se rellenan esos bloques de calentamiento o de potenciación, por así decirlo, porque al final si buscamos aplicar la máxima velocidad, la pliometría tiene que estar en ese bloque de potenciación y los movimientos olímpicos pueden estar ahí un poco en la fase entre la fuerza y la potenciación porque al final aplican mucha fuerza a alta velocidad, por lo tanto puede servir también para dar algo más completo a la estructura que tenían antes. Sí, pues como hemos dicho, fíjate como el módulo 5, 6 y 7 ampliaba la zona de preparación del movimiento, este módulo te amplía esa fase de potenciación y bloque de fuerza. Y ahí tenemos unos bloques totalmente completos. Pasamos al módulo 9, módulo online, no tiene parte presencial, fisiopatología y fisiología de la lesión. ¿Cuáles son los objetivos generales de este módulo? El objetivo general es entender que nosotros no entrenamos patología y no entrenamos lesión. Nosotros entrenamos personas que tienen esa patología y que tienen esa lesión. Por lo cual, las necesidades y nuestra atención tiene que estar en esa persona y luego cómo la patología o la lesión le influye en su día a día, cómo le influye en el entrenamiento. Por lo cual, obviamente tenemos que aprender mucho de patología, tenemos que aprender mucho de lesiones, pero con el objetivo de no entender cómo es una readaptación de lesiones del ligamento cruzado para todo el mundo, sino cómo eso le influye en mi persona y dentro de mi metodología. ¿Este módulo estaría dentro de tu top 3 favorito? No estaría dentro de mi top 3 porque al final es un plus donde sí, van a ver que muchos alumnos van a aplicarlo con algunos de sus usuarios, pero para mí hay otro módulo mucho más importante. Para mí tampoco entra en mi top 3, aunque siempre tenemos la espinita de si lo llegamos a hacer presencial, ¿cómo saldría ese módulo? Efectivamente, es una de las cosas que muchas veces cuando organizamos la formación nos vamos planteando qué contenido tiene que ser presencial, cuál tiene que ser online, tenemos que abrir más módulos o menos módulos, porque al final los alumnos siguen estudiando una carrera y van ya con bastante intensidad en su día a día. Pero yo creo que de momento, como su objetivo sigue siendo entrenar esos grupos y dentro de esos grupos entrenar a cada una de las personas, creo que esto ahora mismo es un complemento y no tanto una necesidad 100%. Por eso lo dejamos online, pero sin duda, si estos quieren ir hacia esa parte de trabajar en una clínica de fisioterapia, trabajar con centros de salud en el ámbito de las patologías, ahí yo creo que sí que le van a poder sacar mucho más partido. Pero para que al final consigamos que los alumnos aprendan lo que tienen que aprender en cada uno de los momentos y entendiendo su vida a día, creemos que este módulo de momento le van a sacar mucho más partido si lo tienen online. Vale, Álvaro, y en este módulo 9, ¿qué es lo que se va a aprender? Pues mira, lo dividimos en dos partes. Tenemos por un lado la parte de patología, donde iremos patología por patología, entendiendo qué es, qué influye, cómo afecta exactamente a la persona. Y tendremos un matiz de qué cambia en tu forma de trabajo. Porque en general, toda esa formación, como hemos dicho, va enfocado en, sabiendo esto, qué tienes que cambiar. Si no tienes que cambiar nada, sigue entrenando de manera natural, pero conoce mínimamente un poco en qué consiste la patología. Por lo cual, dividimos ese bloque de patología, diferentes patologías las vamos entendiendo, y a nivel de lesiones hacemos lo mismo. ¿Cuáles son las lesiones generales? ¿Cómo influyen esas lesiones en el proceso biológico general? Y luego, en tus sesiones de entrenamiento, ¿qué tienes que cambiar o qué tareas van a aparecer mucho más? Porque ahí todos los ejercicios, todas las tareas, todas las propuestas, realmente ya lo han visto. En ese módulo 2, en el módulo 3, en el módulo 6 y 7. Ahora simplemente es saber, si tengo a esta persona delante, qué punto tengo que prestar mucha más atención. Obviamente, al trabajar con una persona que tiene alguna lesión o alguna patología, pasan por un proceso un poco fuera de lo normal. Entonces ahí yo creo que el módulo 5 también tiene una parte importante de saber comunicarte con esa persona y cómo eso va a modular su sensación de dolor o esa sensación un poco extraña de sentirse en un proceso lesional. Efectivamente, y fíjate cómo se une con todo lo que han estado viendo, porque aquí ya estas personas, si viene, por ejemplo, tú estás trabajando en una clínica
terapéutica o, por ejemplo, en la unidad de activa de ejercicio, ya no es trabajamos en un grupo y te voy adaptando con las primeras sesiones. Ya hemos pasado al módulo 5, el módulo 6 y 7. Ahora ya sí sé cómo comunicar con la persona, cómo hacerle y adaptarle ese entrenamiento para generar lo que me parece una cosa muy clave en esto, es esa alianza terapéutica. Ese paciente que se pone en tus manos y dice, confío plenamente en lo que me estás diciendo. Y ahí nosotros como entrenadores tenemos que tener y demostrar una seguridad de que sabemos lo que hacemos. Además, hay un pequeño elemento que a mí me gusta asociarlo y es que, por ejemplo, los médicos no se preparan sus consultas, pero en cambio, cuando vienen dos pacientes diferentes, pero como en un cuadro clínico similar, le dicen exactamente lo que necesitan. Nosotros los entrenadores tenemos que llegar al punto en el que no tenemos que planificar las sesiones, tenemos que saber obtener en ese momento toda la información y en base a todo lo que hemos aprendido, dar el mejor resultado. Y ahí es cuando yo creo que también cambia mucho la manera de trabajar los alumnos, de manera de decir, vale, no tengo que estar tan preparado y teniendo todo tan puesto, sino que es que necesito saber captar la información, tener una buena base de datos de tareas y cómo unir eso de manera rápida. Vale, encaramos la recta final, último módulo, módulo 10, salida al mercado laboral. ¿Cuáles son los objetivos generales de este último módulo? Mira, ya este es el último módulo, como es el módulo de cierre, no tiene sentido que sigamos aprendiendo nuevos contenidos de entrenador, ya eso hemos tenido todos 10 meses por delante, pero sí el punto de transición entre pasar de un programa de aprendizaje a enfrentarme en ese resultado. Y lo que buscamos concretamente es facilitar el motivo por el que cualquier persona realmente acude a una formación, ya sea una universitaria o de formaciones privadas. Y es que nosotros no aprendemos o no queremos apuntarnos los cursos simplemente por el hecho de aprender. Es que me gusta aprender mucho y me apunto a esto, sino todos aprendemos porque queremos, uno, o trabajar de eso o mejorar nuestra forma de trabajar. Por lo cual, la formación no es un fin en sí mismo, es un medio. Por lo cual, en este módulo lo que vamos a hacer es cómo empaquetar, cómo organizar, cómo sacar toda la información de lo que has aprendido para que puedas encontrar trabajo o que ese trabajo lo tengas de manera mucho más fácil. Porque tenemos que tener presente una cosa, en tener trabajo simplemente es saber resolver un problema a personas que estén dispuestas a pagar por ello. Ni el título, ni el contenido, ni la información que seas capaz de almacenar. Es que sepas realizar o resolver un problema a personas reales. Y eso es lo que llevas haciendo 10 meses. Ahora solamente tenemos que ver cómo toda esa información la comunicamos para que no solamente seas tú quien diga lo que sabes hacer, sino sea tu entorno la que genere la evidencia suficiente del trabajo real que sabes. Este módulo, Álvaro, estaría en tu top 3. Era el que quedaba, tú ya has dicho tu top 3 que teníamos y efectivamente para mí sí, porque es lo que creo que más puede generar el cambio. Yo sé una de las cosas que quizá más me he arrepentido a nivel de mi desarrollo, es que he ido aprendiendo un montón, teniendo experiencia, pero muchas veces se ha quedado en un trabajo en la sombra y creo que realmente cuando conseguimos contar al mundo y exponer lo que estamos haciendo, al final se nos abren posibilidades y oportunidades que nunca me imaginaba, que a mí ahora mismo se me estarían abriendo y es lo que quiero acelerarle ese proceso a los alumnos, que yo no he hecho en unos 7, 8 años y ahora dar esa llave sí que estaría en ese top por el cambio que le puede generar a la zona. ¿Y estos contenidos cómo se unen con los módulos que hemos visto anteriormente? Pues realmente es paquetizar toda la experiencia. Además, una cosa que no hemos estado mencionando es que durante todos los módulos vamos a ir teniendo pequeños momentos donde ellos van a ir pudiendo generar esos pequeños vídeos, esos pequeños testimonios. Por ejemplo, hablábamos el módulo de valoración. A lo mejor en ese momento un alumno nos está explicando detrás de una valoración que le ha hecho un usuario qué información saca. Eso es contenido. Esto no es, sé de valoración. No, te estoy mostrando cómo analizo a una persona, cómo eso se relaciona con los contenidos del módulo 6, del módulo 7, de qué ejercicios pondría y estás evidenciando lo que sabe. Así que en este módulo se va a ir uniendo porque simplemente es paquetizar tu experiencia, tomar el control de tu propia narrativa y simplemente saber cómo podemos mostrársela al mundo. ¿Y eso cómo cambia la manera de actuar en un alumno? ¿Qué herramientas le damos para que puedan conseguir este tipo de resultados? Pues hoy tenemos varias. Por un lado, te vamos a facilitar todo este set que tenemos siempre de grabación, incluso en la propia universidad, para que tú tengas, no sea un problema el no tengo micrófono, no tengo cámara, no sé cómo se hace una edición. Es decir, te vamos a facilitar todo ese proceso para que puedas extraer toda esa experiencia, sino que además también vamos a apoyarnos en modelos de inteligencia artificial y pequeñas herramientas para mejorar mucho mejor ese mensaje. Porque claro, cuando nosotros contamos nuestra historia por primera vez, pues no es lo más narrativamente posible, no sabemos cuándo poner un gancho, no sabemos cuándo llamar la atención y al final eso no hace que tu historia no exista, simplemente es que queremos ayudarte a que la cuentes de una manera en la que pueda impactar en las personas y pueda llegar realmente a las personas con el mensaje que tú quieres. Bueno, y hasta ahí la conversación con Ismael, donde hemos estado viendo módulo a módulo todo el mapa de la formación, cómo se divide, cómo se estructura a lo largo de todos los meses y qué contenidos exactamente vais a aprender y cómo esos contenidos afectan a tu manera de entender el entrenamiento y de aplicarlo. Y con esto ya solo me queda recordarte un par de cosas y es que por un lado nosotros como formadores no es que queramos que aprendáis, es que necesitamos que aprendáis.
porque vuestro buen resultado como entrenadores va a hacer que más usuarios sigan acudiendo al programa de Igual Activa y eso permitirá al año que viene volver a tener la oportunidad de formar a más entrenadores. Por lo cual, este ganar-ganar necesitamos que todos tengamos el máximo nivel de rendimiento. Pero ¿qué pasa si no tengo experiencia, si no tengo formación, si no sé si esto va a ser para mí? En el vídeo 1 te he dejado todas las características del programa, para quién es el programa y para quién no es el programa. Así que si te queda alguna duda con eso, mírate el vídeo 1. Recuerda que en el vídeo 2 tienes toda la metodología de trabajo y con este vídeo cerramos el plan docente, la guía docente, en la que no queríamos ponerlo por escrito porque sabemos que el papel lo aguanta todo, sino queríamos mirarte a la cara y decirte a lo que nos comprometemos a enseñarte. Por lo cual, si esto te ha parecido interesante y crees que es una oportunidad que puede venirte muy bien, como ya han tenido más de 100 alumnos en estos 8 años, acude el 19 de septiembre, el viernes, a las 4 de la tarde a la sala UAL Activa, donde tendremos una reunión grupal donde nos conoceremos y acuérdate, te haré 2 preguntas en la fase que tendremos de reunión individual. Una, ¿cuáles son las expectativas? Para yo saber exactamente si podemos cumplirlas y comprometernos a poder hacer que alcances esas expectativas. Y por otro lado, ¿qué es lo que tienes que aportar? De esa forma veremos si este programa de UAL Activa, este curso 2025-2026, es para ti o no. Con todo esto, recuerda que quedan muy poquitos días para que se cierre esta oportunidad y es posible que el año que viene no cumpla los requisitos. Así que no pierdas la oportunidad. O al menos ese es el mensaje que muchos antiguos entrenadores que estaban exactamente como tú me han pedido que te diga.